interés. Muy bien, ahora quiero que por favor nos preparemos para recibir la palabra de Dios. Y quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios. Vamos a revisar dos pasajes en el libro de Proverbios. El primero está en Proverbios 10:4. Yo sé que ahí está en la pantalla, pero a mí me gusta que usen sus Biblias los creyentes, ¿verdad? Debemos venir con Biblia a la iglesia, hermanos. Debemos identificarnos, debemos venir preparados y debemos usar la Biblia tanto en la casa como en la iglesia. Porque la verdad es que la aplicación de la Biblia en nuestros celulares es una ayuda y se puede usar. Pero como creyentes debemos identificarnos. No es lo mismo leer un libro en internet que leerlo físicamente. No es lo mismo. Porque la tecnología nos juega. Por ejemplo, en la Biblia, en mi casa, yo sé exactamente en mi lectura devocional por dónde voy. Cuando lo hago en el celular no me acuerdo, regreso, no sé si estoy leyendo el mismo pasaje o estoy leyendo otro. Pero cuando estoy leyendo en el libro físicamente, no hay pierde, sabemos dónde vamos. Aquí está una marquita, mire, esta marquita, para que usted le ponga dónde va. Muy bien, dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 10, versículo 4. De la siguiente manera. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Negligente se refiere a aquel que pudiendo hacer algo no lo hace, o teniendo a la mano algo no lo hace. Es negligente. Y diligente es aquel que hace lo que tiene que hacer, que es emprendedor, que trabaja. A eso se refiere esa palabra. Entonces, el que va a prosperar, ¿quién es? El diligente. ¿Y cómo le va a ir al negligente? Pues va a empobrecer, como dice la Biblia. Proverbios 21:20, o sea, un poquito más adelante, dice de la siguiente manera: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Está hablando de la economía familiar. Está hablando de la economía del hogar, que en la casa de la persona sabia hay abundancia, hay belleza, hay cuidado, hay llenura, hay bendición. Mientras que el que no tiene sabiduría para gastar su dinero, para manejar sus recursos, pues lo más probable es que venga la pobreza. Y la pobreza quiere decir que nada le alcanza, que toda la vida anda tronándose los dedos, endeudado. ¿Aló? De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué les parece? Oremos. Señor, dirígenos. Que tu palabra nos lleve a la comprensión de lo que tú quieres para nosotros. Que podamos entender que tú quieres bendecirnos, que tú quieres prosperarnos, Señor. Pero tenemos que ser diligentes y tenemos que ser sabios, Señor. Tenemos que recibir tu palabra y ponerla por obra para recibir la bendición que tú nos has prometido. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Como creyentes, desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pasamos a formar parte del reino de los cielos. Y cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos del reino de Dios, el cual se rige por los principios de Dios, por los mandamientos de Dios, por la voluntad de Dios. Entonces, en el reino de los cielos, la economía, el dinero, los recursos tienen principios y hay valores que la Biblia establece para que todos los hijos de Dios se conduzcan conforme a esos principios para recibir la bendición que Dios tiene prometida para sus hijos. Por lo tanto,
desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya no debemos dejarnos llevar o gobernarnos únicamente por la economía del mundo, sino tenemos que saber que hay una economía de Dios, que hay principios y valores para el manejo, para el entendimiento y el manejo de nuestros recursos que los creyentes debemos tomar en cuenta para que seamos bendecidos, porque Dios quiere bendecirnos y prosperarnos. La vida está llena de bendiciones, de promesas de bendición. Y una de las preguntas que se hace un pastor o un creyente es: ¿por qué hay cristianos que toda la vida andan en problemas económicos, que toda la vida no les alcanzan, que toda la vida están endeudados, que no logran tener esa fluidez, esa solvencia económica que les da paz, que les da seguridad, que les da satisfacción en la vida? Uno se pregunta. Y entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es estudiar los tres aspectos que tienen que ver como los valores que los creyentes debemos manejar para que tengamos la bendición y la prosperidad de Dios en nuestras vidas. Nuestro tema es el secreto para disfrutar de una economía de prosperidad. Cuando hablamos de prosperidad en términos creyentes, estamos hablando de una prosperidad en lo material y en lo espiritual, pero lo material está incluido. Por lo tanto, tenemos que saber que Dios quiere bendecirnos y prosperarnos. Para contar con la bendición de Dios, necesitamos una combinación de esfuerzo, obediencia y sabiduría. Esos son los tres elementos que debemos tener para que nuestras finanzas fluyan y no andemos en problemas económicos, porque de repente podemos tener algún problema, de repente podemos tener alguna deuda por alguna circunstancia especial, pero hay creyentes que todo el tiempo andan en problemas, que todo el tiempo están endeudados, que una vez tienen y de repente tuvieron un montón y de repente no tienen. Esas son contradicciones que no deben existir en un hijo de Dios, porque bendición y prosperidad es señal de la fluidez de la economía de Dios en la vida del creyente, y el creyente está llamado a ser bendecido para que el mundo sepa que los creyentes también somos prosperados y también podemos aún ser enriquecidos, como dice la palabra de Dios. En mi experiencia personal, yo he observado aquí en la iglesia personas y familias que son bendecidas y que son prosperadas. Yo veo cómo Dios los sostiene, cómo Dios los guarda, cómo tienen sabiduría para manejar sus finanzas, cómo tienen solvencia para llevar su vida económica familiar. Pero tristemente también he visto a creyentes que no terminan de alcanzar el nivel de prosperidad que Dios quiere darles. Hay quienes tienen poco y seguirán teniendo poco, no porque Dios no los quiera bendecir, sino porque no se ubican en la voluntad y en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Hay quienes, pudiendo alcanzar más, no lo alcanzan. Por ejemplo, uno mira un hermano, uno mira una familia y lo mira y mira que empieza bien. Y uno dice: este hermano tiene potencial, dice uno. Y uno sabe que tiene capacidad, tiene preparación y uno dice: este hermano va a crecer, tanto en lo espiritual como en lo material. Pero de repente se queda a un nivel que no pase de ahí. Muchos tienen un nivel para crecer y desarrollarse, pero se quedan estancados. Muchos tienen capacidad de emprender negocios y los emprenden, pero uno mira que no pasan de lo mínimo, de recibir para pagar lo que deben nada más. No prosperan porque no terminan de tener la bendición de Dios. Y por supuesto están aquellos que, sin ser ricos, sin ser que el dinero les sobre, uno ve que viven bien,
que viven bendecidos, que viven gozosos, porque tienen la bendición de Dios. Entonces, nosotros podemos comprobar que la palabra de Dios se cumple. ¿Y por qué son bendecidos? Porque son obedientes, porque se esfuerzan y porque tienen sabiduría para manejar sus finanzas. Entonces, Dios te quiere bendecir. Dios no quiere que estés en ese círculo vicioso de que siempre estás endeudado, de que no te alcanza, de que te quejas del trabajo, de que te quejas de que no tienes lo que otros tienen, porque Dios quiere sacarte de ahí. Dios quiere que estés en un nivel donde tus preocupaciones sean otras. Dios quiere que tú te preocupes por otras cosas y que lo económico no sea lo que te estorbe, no sea lo que te atrase, no sea lo que te impida disfrutar la bendición de Dios, servir a Dios y bendecir a los demás. Dios quiere que prosperes, que, como dice la Biblia, que lo que recibas te alcance y te sobre. Así dice la Biblia. Dios quiere que recibas por montones para que empieces a preocuparte de qué vas a hacer con todo lo que estás ganando. Dios quiere que pienses en el futuro, que empieces a pensar. Miren, uno de los problemas que tenemos los hispanos es que no pensamos en el futuro. Pensamos en el momentito, gastamos en el momentito, no ahorramos, no invertimos, no hacemos recursos para la jubilación. Estamos toda la vida pensando en el presente únicamente, como muchos venimos de nuestros países, no teníamos nada, de repente aquí tenemos un mejor carro, una mejor ropa, una mejor aquí, una mejor allá, y no vemos nuestro futuro. Entonces Dios nos habla, porque prosperidad no quiere decir que ahorita vas a tener un montón y mañana no vas a tener nada. Esa es una contradicción. El creyente debe ser sabio en la manera de manejar sus finanzas para que siempre tenga solvencia económica y pueda dedicarse y preocuparse por otras cosas que para Dios son más importantes. El problema es que muchos cristianos toda la vida andan con problemas de trabajo, con problemas de dinero, y su preocupación es lo material, porque no han entrado en la voluntad de Dios para conseguir esa bendición. Veamos en primer lugar el esfuerzo que tenemos que hacer para salir adelante, el esfuerzo integral del creyente. Nada en la vida se consigue sin esfuerzo. Los hermanos que se acaban de graduar saben que tuvieron que esforzarse, que tuvieron que dejar de ir a fiestas o a lugares o a cosas, a divertirse o a estar con amigos porque tenían que estudiar, porque tenían que leer un libro, porque tenían que hacer deberes. Eso es esfuerzo. Nada en la vida se consigue sin esfuerzo. ¿Quieres seguir adelante? ¿Quieres que te mejoren en tu trabajo? ¿Quieres que tu negocio prospere? ¡Esfuérzate! Muchos creyentes creen que la bendición de Dios les va a venir. Ay, yo estoy bien y ahora soy hijo de Dios, ¿verdad? Y me van a sobrar los ingresos. No te engañes. La bendición de Dios viene para los que se esfuerzan. Pero cuando hablamos de esfuerzo, el esfuerzo integral quiere decir que así como nos esforzamos en lo material, también nos debemos esforzar en lo espiritual. ¿Aló? Porque en el mundo el esfuerzo de la vida está dedicado exclusivamente a lo material. Porque no conocen a Dios, porque no son parte del reino de Dios. Y los únicos principios que les rigen son los principios materiales de la vida. Y una persona inteligente y esforzada puede salir bien adelante económicamente y materialmente en la vida. Pero el esfuerzo integral implica que una persona, así como se esfuerza en lo físico, también se esfuerza en lo espiritual para lograr una bendición y una satisfacción integral en la vida. Muchas personas prosperan en este mundo precisamente por eso, porque son dedicadas, porque son atrevidas,
porque son emprendedoras y se esfuerzan física y mentalmente. De cualquier manera, están dándolo todo para poder tener prosperidad. Pero el problema es que aquel que se dedica únicamente a la prosperidad material no alcanza la verdadera satisfacción de la vida, porque siempre están necesitados. Los alcances materiales no te ayudan con los problemas morales, con los problemas espirituales, con los problemas sociales, con los problemas morales que atravesamos diariamente. Para ello necesitamos estar fortalecidos en nuestra comunión y en nuestra obediencia a Dios. Vendrán problemas y situaciones personales y familiares que no tienen nada que ver con el dinero, que no importa la cantidad que tengas en el banco, esos problemas te van a atormentar, te van a quitar el sueño y no te van a dar paz. Allí es donde se necesita el esfuerzo espiritual, el esfuerzo por agradar a Dios, el esfuerzo por obedecer a Dios, el esfuerzo por poner en práctica los principios que Dios establece. Lucas 12:15 dice de la siguiente manera, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús, hablándole a dos hombres que se estaban peleando por dinero, les dice: cuidado con avaricia, con el deseo de tener, con el deseo de avanzar únicamente en lo material, porque la vida del hombre no consiste en abundancia material. La vida del hombre consiste en vivir conforme la voluntad de Dios. El cristiano, el hijo de Dios, debe entender que la bendición material en la vida del creyente es una añadidura, que la prioridad para los hijos de Dios debe ser agradar a Dios en su vida, y que de esa manera Dios los va a bendecir y los va a prosperar. Los creyentes debemos aprender a tener la actitud correcta ante la vida y la actitud correcta ante el dinero y los bienes materiales, de manera que no solo nos esforcemos en lo material. ¿Cuántos jóvenes he visto yo aquí en la iglesia que se esfuerzan, que trabajan y que estudian y que logran sacar un título universitario, pero luego se desaparecen de la iglesia, se desaparecen de la comunión con Dios y se desaparecen de tener la bendición integral de Dios en sus vidas? Pueden vivir bien, pueden tener dinero, pero no tienen la bendición de Dios y por lo tanto no tienen la verdadera satisfacción en la vida. Muchos creyentes se esfuerzan en lo material y pueden avanzar en lo material, pero sus vidas permanecen estancadas. Su insatisfacción se hace latente porque no tienen preocupación por agradar a Dios. Cuando un hijo de Dios, cuando un creyente prospera en lo material y no prospera en lo espiritual, hay un momento que su prosperidad se estanca. Hay un momento que su prosperidad no tiene sentido porque su vida no avanza. Tiene dinero, pero no tiene satisfacción. La Biblia dice claramente que hay prioridad en la vida del creyente. En el mundo la prioridad está clara: la satisfacción de las necesidades materiales, la riqueza y el tener lo suficiente materialmente. Pero Dios nos establece que en su reino las cosas son diferentes. Y lo dice en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, refiriéndose a lo material, os serán añadidas. Cuando uno se decide por obedecer a Dios, empieza a comprobar esto en su vida. Porque cuando uno no se decide por agradar a Dios, uno está trabado, perdonen la expresión, en lo material. Está
en ese esfuerzo y hace y deshace y se esfuerza y no termina de progresar, no termina de prosperar, porque está en eso. Pero cuando uno entiende que el orden es diferente, que el esfuerzo primario debe ser en las cosas espirituales, en agradar a Dios, y uno se dedica a eso y se esfuerza, cuando uno siente, lo material empieza a fluir. Cuando yo más me esforzaba por conseguir trabajo, fue cuando menos conseguí. Cuando me dediqué a servir a Dios con todo mi corazón, el trabajo vino en abundancia y bendecido y más allá de lo que yo quería, porque mis prioridades estaban claras. Pero muchos cristianos no tienen claras sus prioridades, porque están endeudados, y porque están endeudados trabajan, y cuando trabajan se endeudan porque creen que porque trabajan pueden seguirse endeudando y entran en el círculo vicioso de la economía de este mundo. Y por eso, aunque tengan dinero, no terminan de tener bendición. La falta de esfuerzo espiritual nos lleva a cometer errores. Escuche bien, la falta de esfuerzo espiritual, la falta de deseo de hacer la voluntad de Dios, la falta de deseo que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas, nos lleva a cometer errores, nos lleva a distorsionar las prioridades. Dios establece claramente las prioridades en la vida, cómo debemos esforzarnos, pero cuando no seguimos esos principios, las cosas se distorsionan y empezamos a gastar en vanidades, gastos superfluos, gastos innecesarios. Esas son las vanidades de la vida que la Biblia habla mucho. Por eso dice el predicador en el libro de Eclesiastés: me esforcé, vi el esfuerzo de los hombres, vi lo que hacen debajo del sol, vi que se levantan a trabajar y se acuestan después de trabajar, y vi que todo es vanidad. Es el esfuerzo infructuoso de la vida, es el esfuerzo sin la bendición de Dios. Nos lleva al error de hacer negocios que no prosperan, negocios infructuosos. ¿Cuántos cristianos se meten a negocios e inician a negocios que son un fracaso? Porque no están buscando agradar a Dios a través de esos negocios, porque no están buscando la voluntad de Dios. Dios nos ayuda, ¿sabe? Una de las bendiciones que tiene el creyente es la consejería bíblica, la consejería pastoral. Conmigo han llegado hermanos que me dicen: hermano, quería consultarle, tengo un negocio que puedo hacer y estoy pensando en esto y en el otro y aquí y allá, y me lo cuentan. Y cuando me lo cuentan, hermanos, Dios obra. Yo me quedo admirado de ver cómo Dios me revela la situación de ese negocio. Y a muchos hermanos yo les digo: hermano, no le conviene ese negocio, por esto, esto y esto. Y los que obedecen son bendecidos. Aquellos que no hacen caso siguen y terminan mal. Terminan mal, está probado. No porque no me hagan caso a mí, porque en última instancia lo que están rechazando es el consejo de Dios. Es el consejo de Dios. Cuando unas personas se van a ir a otro estado porque quieren prosperar, porque quieren hacer esto y quieren hacer el otro, y llegan conmigo, yo les doy el consejo para que busquen la dirección de Dios, para que hagan las cosas bien, y aquellos que obedecen son prosperados. Pero hay muchos, como ya saben lo que se les va a decir, se van y no piden consejo. Se van y no piden consejo, y allá están, y allá están. Y no están bien, pero ha sido porque no han buscado la voluntad de Dios. Dios quiere bendecirnos. Hay promesas para el creyente. Por ejemplo, a un creyente Dios le puede dar un trabajo, un buen trabajo. Pero si este creyente no honra a Dios en ese trabajo, no se esfuerza en ese trabajo, no va a durar. Aunque el trabajo se lo haya dado Dios, aunque haya venido como una bendición, si no se esfuerza, si no es responsable, si no honra a Dios en ese trabajo, Dios no tiene por qué sostenerle ese trabajo que Él mismo le dio. El creyente debe honrar a Dios en su trabajo. Debe ser responsable.
El creyente, hermanos, porque el problema que tenemos muchas veces es que pensamos en un trabajo en el momentito. Pensamos en nuestros beneficios, pensamos en nuestros derechos, pensamos en la injusticia que nos están cometiendo y no pensamos en el futuro. Todo trabajo implica esfuerzo, sacrificio, injusticias. La vida no es justa en el mundo. Por lo tanto, usted tiene que aguantar injusticias en su trabajo y después verá la bendición de Dios, porque no antepuso su egoísmo y sus intereses, sino quiso honrar a Dios. Tenemos que entender los creyentes que no podemos vivir en el régimen que vive el mundo, haciendo las cosas por los principios y los valores de este mundo. Tenemos que pensar que como hijos de Dios somos diferentes y estamos llamados a hacer la diferencia en este mundo. Una de las características cuando no hay esfuerzo por honrar a Dios se evidencia en los gastos, la forma en que administramos nuestro dinero, la forma en que gastamos el dinero, a qué le dedicamos más, los gastos superfluos o gastos que no son necesarios, que constantemente se están haciendo y que después pasan factura en el presupuesto familiar. En el libro de Proverbios, Dios nos habla que seamos diligentes en el manejo de nuestras finanzas. Dios habla de la economía familiar diciendo, piensa en el futuro, porque el dinero no dura para siempre. El creyente tiene que pensar en el futuro, tiene que ahorrar en lugar de gastar. Tiene que pensar en las dificultades y en los problemas. Pero la gente recibe, es que me dieron mi devolución de los taxes y vámonos. A las 2 semanas ya no tienen nada de lo que les dieron. Porque están pensando en el momentito nada más. No están pensando en honrar a Dios. No están pensando en administrar lo que han recibido. Dice la Biblia en Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Vivir con la misma sabiduría y con la misma satisfacción, aunque tenga mucho o aunque tenga poco. Porque cuando tiene mucho se lo gasta y cuando tiene poco se queja de que no tiene. Porque no sabe vivir. Cuando un cristiano vive con sabiduría, recibe un bono, recibe el tax return, recibe otro dinero y dice, yo sigo igual. Esto al ahorro cuando haya una necesidad. Pero si usted viene y recibe e igual se lo gasta, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Después se va a estar quejando de que no tiene, de que no le alcanza, ¿verdad? Hay quienes se vuelven generosos cuando tienen dinero y le están dando a otros que no tienen necesidad. Fíjese bien, los creyentes incluso debemos pensar qué regalo le damos y de qué costo le damos a la gente. Porque algunos son tacaños para darle al Señor, pero para ser generosos, para quedar bien con alguien, ahí no importa lo que gasten. Tiene que haber sabiduría, tiene que haber equilibrio, tenemos que ser parejos, los creyentes, para que nuestras finanzas y el manejo de las mismas honren a Dios. Cuando no se conoce a Dios, el esfuerzo material es suficiente para salir adelante en lo material. Pero un hijo de Dios no puede hacer todo el esfuerzo en lo físico y olvidarse de lo espiritual. El mismo esfuerzo que hace por lo físico debe hacerlo por lo espiritual, para buscar a Dios, para buscar la dirección de Dios, para querer agradar a Dios aún con sus finanzas, porque los hijos de Dios somos parte del reino de los cielos. Ya no tenemos una vida de libertad o libertinaje. Un creyente entra a una vida de disciplina. Un creyente entra a una vida de orden.
Y una de las cosas que Dios nos establece es el orden en el manejo de nuestros recursos, el orden en el manejo de nuestras finanzas. Y si honramos a Dios, Dios nos va a bendecir. Dios quiere entonces que desarrollemos un esfuerzo integral, tanto en lo físico, en lo mental, como en lo espiritual. En segundo lugar, la vida de obediencia del creyente. La vida de obediencia del creyente. La obediencia a Dios implica también una obediencia integral, no una obediencia parcial, porque esa es otra de las debilidades que tenemos los cristianos. Y es que no sé por qué razón somos buenos para obedecer en un aspecto de la vida y en otros aspectos tenemos reservas. Por ejemplo, hay hermanos que no diezman. ¿Cuál es su problema? Que son obedientes en áreas de la vida, son fieles, aquí están y toda la cosa, pero cuando se trata de dar, ellos dan lo que quieren cuando pueden. La Biblia establece los diezmos, porque es un mandato de Dios para bendecirte. Dios nos da mandatos para bendecirnos, pero hay cristianos que tienen sus propias interpretaciones para no hacer la voluntad de Dios y por eso no son bendecidos. ¿Por qué? Porque son fieles en un aspecto y en el otro aspecto son infieles. Por el contrario, hay creyentes que no tienen problemas para diezmar. Son fieles para diezmar, pero son desobedientes en otros aspectos de su vida. Están exactamente igual. No terminan de cosechar la bendición de Dios porque la obediencia parcial delante de Dios es desobediencia. La obediencia parcial delante de Dios es desobediencia. Como pastor, yo me he preguntado o me preguntaba en el pasado, ¿por qué un creyente que diezma fielmente tiene problemas económicos en su vida? Y yo le decía, yo oraba y le decía, Señor, pero si es fiel, ¿por qué no la bendices? ¿Por qué no lo bendices, Señor? ¿Por qué anda con estos problemas? Y de alguna manera, orando específicamente por una hermana que era muy fiel, porque nosotros sabíamos que era fiel en sus diezmos, pero siempre andaba con problemas y con quejas. Entonces, orando, el Señor me dijo que era la forma en que gastaba su dinero. Y de alguna manera ella misma empezó a contarnos cómo gastaba el dinero. Yo dije, con razón, es fiel, no le falta trabajo. A esa hermana no le faltaba trabajo, porque Dios es fiel en sus promesas. El que diezma, Dios lo va a bendecir. No le faltaba trabajo, pero no le alcanzaba el dinero. ¿Por qué? Porque no era obediente en la administración de su dinero. Tenemos que ser integrales en nuestra vida cristiana. Todos nosotros tenemos cositas que escondemos, tenemos cosas donde no hemos terminado de afirmarnos delante de Dios y no sabemos el daño que nos hace. No sabemos el daño que nos hace, porque no terminamos de recibir la bendición de Dios. Nuestra familia recibe las consecuencias de nuestra desobediencia, porque no terminan de tener el ejemplo correcto para crecer y desarrollarse y para tener la bendición de Dios en sus vidas. Dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 10, no defraudando, hablándole a los creyentes, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Fieles en todo, no fieles en una cosa, no fieles en lo que me conviene, no fieles en lo que se ve y en lo que no se ve. Soy diferente. La gran dificultad que tenemos los creyentes, y con todo respeto, principalmente los hispanos, es que manejamos nuestras finanzas en base a nuestros sentimientos. Lo que queremos, lo que nos piden, lo que nuestro hijo, lo que nuestro ser querido nos pide. Y terminamos, hermanos, complaciendo gustos,
quedando bien con nuestros sentimientos, pero no entendemos que la vida cristiana y la vida de fe no se maneja por sentimientos, sino por principios. Porque Dios no puede ser un padre alcahueto que bendiga nuestras inconsistencias, nuestras irregularidades y nuestros contrastes en nuestra fe. Dios bendice al que es fiel en todo. Fiel en todo. Dios se contradeciría si Él nos bendice sabiendo que estamos fallando en algo y que no queremos enderezar nuestra vida, nuestra comunión, nuestra fe. Vamos hablando precisamente de los sentimientos. Es cuando nuestra vida es gobernada por sentimientos, la voluntad de Dios pasa a un segundo plano. Porque el problema de los sentimientos es que los sentimientos nos dominan y nos dirigen, como explicábamos cuando hablábamos acerca de guardar nuestro corazón. Cuando ya los sentimientos están posesionados en la vida de una persona, son los sentimientos los que nos hacen tomar decisiones o por los que tomamos decisiones. Y incluso oramos creyendo que lo que sentimos viene de Dios. ¿Cuántas veces he visto yo este error en muchos cristianos? Que lo que quieren y que lo que sienten lo convierten ellos en la voluntad de Dios. Y oran, pero son oraciones de esas donde le pedimos a Dios que bendiga lo que nosotros queremos. Señor, tengo esta idea, bendícela. Ese es un error. Nosotros tenemos que orar diciéndole al Señor, mira, mis sentimientos me están diciendo que haga esto, pero ¿qué dices tú? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Le conviene a mi hijo, a mi hija? No es tu voluntad, es tu voluntad. Señor, yo quiero hacer esto, pero más que eso, quiero hacer tu voluntad. Eso es que la fe y la convicción domina los sentimientos. Debemos tener cuidado porque la Biblia dice que el corazón es engañoso y los sentimientos son engañosos. Nos pueden desviar fácilmente de la voluntad de Dios. Mire lo que dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En la vida material nos dirigen los deseos, nos dirige el corazón, pero la Biblia dice que engañoso es el corazón. Y aquí nos dice que nuestra vida está viciada conforme a deseos engañosos, conforme a sentimientos. Y no terminamos de entender que terminamos haciendo lo que dictan nuestros sentimientos. Debemos saber que aun cuando se trata de nuestros hijos, de nuestras esposas o de nuestros deseos personales, antes de satisfacerlos, debemos consultar si es la voluntad de Dios. Debemos consultar si nos conviene. Debemos consultar cómo nos va a afectar el futuro. Yo he visto familias que están bien, que están contentas, que están bendecidas y después vienen, pastor, tenemos un problema. Nos tenemos que salir de la casa porque ya no podemos pagar. ¿Aló? Esa es inconsistencia. Eso es falta de fluidez de la bendición de Dios en la vida. Tenemos que evaluar en qué hemos sido inconsistentes, en qué hemos sido gobernados por los sentimientos. Porque tenemos que agradar a Dios. Cuando Dios da mandamientos, cuando Dios da condiciones, es porque nos ama y porque quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros, como no somos dioses, creemos que lo que nos dictan nuestros sentimientos es lo mejor para nuestros hijos y nos equivocamos. Jesús tuvo un encuentro con un joven y dice la Biblia que cuando se acercó a este joven y habló con él, lo primero que dice es que Jesús lo amó. Lo amó. El amor de Dios
Es lo más dulce, lo más profundo y lo más genuino que hay. El amor de Dios dice que viene de sus entrañas, con amor entrañable, con amor entrañable. No hay amor más grande ni más fuerte que el amor de Dios. Lo amó. Y porque lo amó, le dijo, tú quieres entrar en el reino de los cielos. Hay algo que te impide. Yo sé que te esfuerzas, yo sé que haces esto y haces el otro, y yo sé que estás bien en estas áreas, pero hay algo que te está estorbando. Tienes tu corazón en las riquezas. Tienes que deshacerte de ellas si quieres entrar en el reino de los cielos. Y el joven se entristeció, bajó su semblante y se fue, porque su corazón estaba en lo material. Jesucristo le habló así porque no lo amaba. Cuando amas a tus hijos, es cuando más debes actuar con fe y bajo la dirección de Dios. Porque te puedes equivocar y llevarlos a un rumbo equivocado. Cuando no somos firmes con nuestros seres queridos y les cubrimos sus pecados, sus faltas, sus irresponsabilidades, sus caprichos, sus vanidades. No solo sufren ellos, sino sufrimos nosotros también las consecuencias. La vida del hogar, el hogar debe tener una disposición y una sinceridad y una firmeza en honrar a Dios. Honrar a Dios en todas sus áreas y en las finanzas también. Y que los hijos lo sepan. Estas son prioridades para nosotros, estas no son prioridades. ¿Qué le enseñas a tus hijos? Cuando los hijos trabajan, no importa la edad que tengan, pero ya trabajan o ya reciben algún ingreso, hay dos cosas fundamentales que los padres les deben enseñar. Uno, a dar sus diezmos a Dios, no a la iglesia, a Dios. Los diezmos son para Dios, no se le olvide, son para Dios. Cuando Jacobo le dijo a Dios, los diezmos te daré, todo lo que me dieres, no era que se los iba a dar física o literalmente a él, se los iba a dar al sacerdote, pero él, ¿a quién le hizo la promesa? A Dios. Los diezmos son para el hijo. Dios te ha empezado a bendecir. Tú eres hijo de Dios. Y si quieres la bendición de Dios en tu vida, dale a Dios lo que es de Dios. Es lo primero. Yo lo he visto en esta iglesia. Los hijos que son enseñados a diezmar. ¿Y cómo lo sé? Pues de repente viene un sobre con el nombre de un niño. ¿Qué significa eso? Que los padres le han enseñado a diezmar. Ahí están los hijos recibiendo. Reciben dinero de la tía, del abuelo, del aquí, de allá, de un trabajito que hacen. Y ahí es tu dinero, mi hijo, gástatelo. Los padres alcahuetos y consentidores y sentimentales. En lugar de enseñarle. El otro aspecto es que le deben enseñar es a honrar a los padres, a honrar la casa, apoyándolos económicamente. Un hijo que trabaja, no importa la edad que tenga, debe aportar para la casa. Ay, es que es pobrecito. Es que tiene sus necesidades. Ay, mi hijo, no tengas pena, yo tengo suficiente, tú gástatelo. Hijo mío, no te preocupes, nosotros estamos bien. No sabe el daño que le hace al hijo. Aunque los padres sean ricos, el hijo debe aportar para la casa. Debe ser enseñado, debe ser responsabilizado de parte de los padres. Y cuando no lo hacemos, les quitamos una bendición y perdemos nosotros la bendición de Dios, porque no estamos transmitiendo lo que Dios nos dijo que transmitiéramos cuando le dijo al pueblo de Israel: y estas cosas que os he enseñado, las debes enseñar a tus hijos. Las debes transmitir. Pero si no lo haces, porque eres un buen padre, porque eres un padre amoroso,
Porque yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. No saben el daño que le hacen. O sea, ahí están los padres con penas y los hijos malgastando el dinero. Les voy a contar una anécdota personal, familiar. No para gloriarme, sino para la gloria de Dios. Mis hijos fueron enseñados a ser responsables, a dar los diezmos y a cuidar sus recursos. Cuando venimos a este país pasamos por muchas adversidades económicas porque estamos haciendo un esfuerzo para estudiar y estábamos en este país y el dinero que traíamos se acabó. Bueno, pero trabajábamos duro, más mi esposa que yo, porque yo estaba estudiando. Ella era la que trabajaba duro, yo también, porque me tocaba limpiar el mismo salón donde recibía clases. Yo lo limpiaba. Y cuando llegó el momento más difícil, que llegó un día en que mi esposa le dijo a nuestros hijos, hoy o yo fui, no me acuerdo, pero lo cierto es que le dijimos, hoy no tenemos ni para comer. Estábamos en una situación muy difícil. Entonces, nuestros hijos salieron corriendo los tres para adentro y regresaron con billetes de 10 y de 20. Lo que le había dado la abuela, lo que le habían dado familias, lo habían guardado y en el momento de crisis lo sacaron para bendecir a los padres y para bendecir a la familia. Pero todo es enseñado. No va a venir automáticamente de tus hijos si tú los consientes y le dices, gasta tu dinero como quieras. Todo es producto de la obediencia a Dios y de la enseñanza a nuestros hijos. Cuando ayudamos a nuestros familiares, aquí me voy a meter en terreno delicado, en tierra minada. Porque si hay algo que afecta a los mi mamá, mi papá. Bueno, solo quiero decirles algo. No me voy a meter tanto. Solo quiero decirles algo. Cuando ayudamos a nuestros familiares, debemos saber en qué lo emplean, en qué emplean el dinero. Porque hay muchos hermanos que mandan dinero a la mamá, porque es a quien le deben mandar, pero resulta que allá hay un sobrino vago, un hijo desocupado, que le saca el dinero. Le saca el dinero. Mire, yo conozco un hijo grande, vago, aquí en Guatemala. Vago, el papá está enfermo y todavía lo poco que recibe se lo saca. A hijos ingratos. Tenemos que saber si el dinero que estamos enviando es para una verdadera necesidad o es para mantener un vicio, para mantener a un vago, para usar el dinero de una forma equivocada. Porque eso trae problemas y maldición. Y si nosotros estamos sosteniendo vicios, tenemos que tener cuidado. En tercer lugar, la sabiduría del creyente en el manejo de sus finanzas. Hablamos del esfuerzo integral, hablamos de la obediencia y de la fidelidad en todo. Y ahora hablemos un poco de la sabiduría del creyente en el manejo de sus finanzas. En otras palabras, la administración de nuestros recursos. Parece mentira, pero la Biblia habla mucho de eso, acerca de la administración de nuestras finanzas, porque Dios sabe que necesitamos manejarlas con sabiduría y por eso Él nos aconseja en la palabra de Dios. Necesitamos, sí, ser fieles en nuestros diezmos, pero también necesitamos administrar bien nuestras finanzas. Mire lo que dice Proverbios 27:23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Está hablando de la economía familiar, de una familia que vive porque tiene ovejas y tiene que tener una administración, dice,
conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Eso es administración de finanzas familiares. Nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos que tener cuidado y tenemos que manejar nuestras finanzas con sabiduría. Yo le aseguro que le va a alcanzar. Y yo le aseguro que Dios lo va a bendecir. Porque yo lo he visto. Y hemos comprobado cómo Dios bendice a aquellos que son fieles y cómo aquellos que no se esfuerzan por ser fieles no terminan de recibir la bendición de Dios. La Biblia habla claramente de las prioridades en la vida para administrar de la forma correcta lo que nos ingresa o lo que recibimos. O sea, lo primero en un hogar es establecer prioridades. Prioridades. Cuando tú no tienes prioridades, otros te establecen prioridades, los hijos te establecen prioridades, la familia te establece. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no compras esto? La familia. ¿Por qué no nos ayudas con esto? Vamos a tener una boda y necesitamos tu apoyo. Se ríen porque es cierto. Ahí está la familia y cuánto vas a dar. Y no solo te dicen cuánto vas a dar, sino te dicen la calidad de lo que debes dar y si es posible dónde lo debes de comprar. Y cuando tú te das cuenta de lo que es, te afliges. Te afliges porque la familia te presiona y tu interés de estar bien con la familia te hace claudicar. Y te hace complacer a la familia antes que complacer a Dios. Antes, incluso que complacer a tu propia familia, a tus propios hijos. 1 Timoteo 6, del 6 al 8, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Está hablando de las prioridades. Aquí habla de las prioridades básicas, que lo primero que debemos satisfacer es la comida, es el abrigo, la ropa y el techo. Es lo primero, es la prioridad. Y luego van estableciéndose las demás prioridades. Y de esa manera la familia sabe en sus gastos qué es prioridad y qué no es prioridad. Pero cuando una familia es bendecida, sabe ahorrar, sabe establecer prioridades, sabe lo que conviene y lo que no conviene, dentro de esa misma sabiduría, Dios le da y Dios les permite que puedan tener descansos, salidas, viajes, qué sé yo, vacaciones. Pero cuando se invierten las cosas y la prioridad son las vacaciones, es una gastadera y después no alcanza. Hay que tener cuidado. La Biblia requiere ponerle atención, porque a veces agarramos cosas que parecen bíblicas, pero como las hacemos a nuestra manera, dejan de ser verdades bíblicas y se convierten en caprichos y vanidades de la vida. Muchas personas en el mundo, su problema no es la falta de ingresos o la cantidad que reciben. Su problema es que no saben gastar el dinero. Son dominados por muchas cosas. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura locadamente, de cierto va a la pobreza. A veces no es que nosotros nos apresuramos, a veces es que nos apresuran. ¿Aló? ¿Por qué no compras esto? No, ahora no te. Cómpralo, es que lo necesitamos, es que yo lo quiero. Es que mire, ya ahí los vecinos ya tienen como nosotros no tenemos y empiezan a presionar. O si no en su trabajo, los que trabajan en fábricas o en oficinas, llegan, ahí les salen vendedores gratuitos. No tienen que ir a Costco ni a Amazon. Ahí le llegan. Mire esta pulserita, mire qué bonita. Mire, ala, cómo le va. ¿Verdad? Y no, pero no tengo dinero. No tenga pena, no
se la dejo. Y la próxima vez que venga me la paga. Y ahí está usted. Ay, pero me gusta. Perdón. Esta es una debilidad más con las mujeres. Yo respeto y amo mucho a las mujeres, pero usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? De las pequeñas vanidades. Aprenda a decir no. Aprenda a decir me gusta, pero no tengo. Aprenda a decir me gusta, pero ya tengo otro. No es posible que hay hermanas que miran a otra hermana que trae una bolsa de lujo y dicen, ay, yo quiero ver. Y cuando van a ver cuánto vale, 800, 900, $1,000. Ahí andan gente que uno sabe que no es para ese nivel, con bolsas Gucci. Ahí andan jóvenes con zapatos que $150, está bien. Pero ahí andan con unos zapatos de 800 y 900. O con un traje de $200, qué sé yo, tal vez un poco más. Pero ahí andan con trajes de 800, 900. Eso es vanidad. Allí es donde dejamos de honrar a Dios. Porque lo importante son nuestras vanidades, nuestros caprichos. Una familia que no sabe administrar sus recursos económicos, ninguna cantidad de dinero les va a alcanzar. Se quejan de lo que ganan. No es ese el problema. Perdóneme que se lo diga. No es ese el problema. Nosotros, mi esposa y yo, vivimos durante más de un año con un presupuesto de $1,200 mensuales. La administración, la bendición de Dios, el saber lo que podemos y lo que no podemos tener, el educar a nuestros hijos y decirles estamos en esta situación, no podemos gastar. Y los hijos lo saben y no insisten, no piden, porque saben que estamos en una situación difícil. Yo no estoy hablando de cosas que no haya vivido, que no haya probado, porque me he equivocado. También doy consejo en base a las equivocaciones que he tenido, pero lo he corregido y he visto la bendición de Dios en mi vida. A veces se acerca algún familiar y cree que mi esposa y yo tenemos mucho dinero, porque vamos a Egipto, a Japón, a Australia, a México, a diferentes lugares, y hay una hermana que nos tiene en la mirilla. Dicen que no tienen dinero y andan aquí y andan allá. Pero es parte de la bendición de Dios y del premio que Dios nos ha dado por la obediencia y por la entrega a Él. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere prosperar. Mucha de la ropa que yo he visto es regalada, hermanos, por el amor de los hermanos. Por lo tanto, nosotros hemos aprendido a ver la bendición y la prosperidad de Dios en nuestras vidas. Pero también hemos aprendido a administrar nuestros recursos. Cuando tenemos mucho, apretarnos a seguir con la administración. Cuando tenemos poco, apretarnos y a seguir con la administración. No podemos dejarnos llevar por impulsos, por sentimientos, por deseos personales. Uno de los serios problemas que hay en el mundo entero, pero más en Estados Unidos, es el endeudamiento innecesario. La facilidad con que se adquieren tarjetas de crédito. Ahora hasta los estudiantes les dan tarjetas de crédito. Y ahí andan los estudiantes con tarjetas, sin dinero, pero con tarjeta. No trabajan, pero con tarjeta. ¿Y quién paga? Pregúnteme usted. ¿Quién paga? A ver. Esta cultura tiene cosas preciosas. Yo amo y respeto mucho a este país, pero también tiene otras. Este país es uno de los que más
gasta después de sus ingresos. O sea, el americano promedio gasta más mensualmente de lo que recibe mensualmente. Gasta más. ¿Por qué? Por las tarjetas de crédito. Usted mira a un americano pagar, y saca un acordeón y empieza a escoger con cuál tarjeta va a pagar. Tiene de todos los colores y allá andan los hispanos que allá apenas íbamos a la tienda y nos apuntaban en el libro lo que comprábamos para pagarlo cuando nos dieran dinero, y venimos aquí y ya están los hispanos con acordeón también. Endeudados, tienen tarjetas de todas las tiendas y algunos que pagan puro interés y pagan el mínimo. Eso es lo peor que se puede hacer, pagar el mínimo que dice ahí. No saben usar las tarjetas de crédito y eso produce endeudamiento. Por eso la gente gasta más de lo que recibe. El cristiano debe aprender que no debe gastar más de lo que recibe, que no debe endeudarse. Esto me gusta y pues solo, como decía mi hijo, saca la tarjeta, papá, y ahí te dan lo que sea. Saca la tarjeta y ya. Pero viene el desvelo. Después viene la preocupación. Después viene el dolor de cabeza. Porque después viene la factura y las consecuencias de las decisiones precipitadas que tomamos. La prioridad de una familia debe ser su núcleo familiar. Su esposa, sus hijos. Esa es una familia. Ese es el núcleo familiar. Pero usted tiene tías, primas y tiene familias que están constantemente. ¿Por qué no haces esto? Y no vas a ayudar a fulano de tal, y no vas a ayudar a sutano, y no vas a contribuir con este regalo, y no les vas a dar aquí, y no les vas a dar allá. Y ahí están aquellos que son sentimentales, no quieren enojarse con su familia. Yo les digo sinceramente, yo tengo familiares que se han enojado conmigo y se han tenido que volver a contentar. ¿Y sabe por qué se han enojado? Porque me han dicho que querían algo, querían dinero, y yo les he dicho, lo siento, I'm sorry, no podemos. Dios cumple sus promesas de bendición y de prosperidad en aquellas personas que se esfuerzan con ser obedientes, que se esfuerzan y que son obedientes y que manejan sus finanzas con sabiduría. Dios quiere bendecirnos. Y el consejo pastoral es precisamente porque los amamos. Yo quiero ver la bendición de Dios en sus vidas. Yo quiero que ustedes sean un ejemplo para sus vecinos, para sus familiares, de cómo Dios y el obedecer a Dios los ha bendecido. Póngase de pie.